estado? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Ahora sí me escucha bien o cortado o a medias o como quiera usted decir. Escucho perfecto. Qué gusto verte, Alberto. ¿Cómo te va? Todo muy bien, muchas gracias. Aquí en compañía de Enrique San Martín vamos a iniciar la entrevista cuando son las 8:03 de la mañana. Alberto Acosta, hay cosas que no me terminan de cuadrar dentro de la aritmética. Supuestamente la tranquilidad y serenidad de un gobierno supuestamente de derecha, el efecto Lazo duró exactamente 90 días, 120 días, pero hoy el riesgo país del Ecuador está en dimensiones bastante altas, que no se compadecen, digamos, con el esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno nacional para tener las cuentas en orden. ¿Qué está faltando? Bueno, el tema de fondo es que la política en el Ecuador no funciona. Y eso lo ven los inversionistas. ¿Qué les preocupa a los inversionistas? Primero, recordemos, el riesgo país es esa probabilidad de no pagar las deudas, que un país no honre con sus compromisos. Y los inversionistas ven que en el Ecuador la institucionalidad es débil, que la política no funciona adecuadamente para lograr esos cambios estructurales que requiere el país para poder crecer. Entonces vemos cómo la Asamblea aplica un bloqueo permanente, un intento permanente de destituir al presidente. Los grupos indígenas y la CONAIE buscan atajos a la política para imponer agendas a través de la violencia, agendas que no ganaron en las urnas, pero que logran imponer a través de la fuerza. Entonces, este es un entorno de institucionalidad débil que no permite hacer esos cambios estructurales y esos cambios estructurales son importantes para poder pagar las deudas. Y hay un tema coyuntural. En 2026 vencen los primeros bonos comerciales renegociados en 2020. Es decir, hay que hacer un primer pago a los inversionistas internacionales. Entre capital e intereses son 2.000 millones de dólares. La gran interrogante que se hacen los inversionistas es, ¿habrá los recursos? Sin cambios estructurales, probablemente no haya los recursos para pagar esos 2.000 millones. Y la segunda pregunta, incluso si hay los recursos, ¿habrá la voluntad política? Hay que recordar que en 2025 hay cambio de gobierno y que puede venir un gobierno populista a decir, no, primero la vida y después la deuda y decidir no pagar como ya lo hizo el Correato en 2008. Entonces los mercados de capitales han cerrado el financiamiento para el Ecuador por ese riesgo, porque ven que el Ecuador es incapaz de hacer esos cambios estructurales, de ponerse de acuerdo para hacer esos cambios estructurales, para hacer crecer la economía. Y por otro lado hay el riesgo muy alto de que llegue un gobierno que diga nuevamente, con una visión cortoplacista, diga, no voy a pagar, me sale más conveniente no pagar, que en una visión de corto plazo es así, pero en una visión de largo plazo termina siendo altamente costoso, como de hecho fue ese haber dejado de pagar la deuda en 2008. Alberto, no hay nada más difícil que gobernar y no hay nada más imposible que gobernar el Ecuador. Hago esta salvedad porque tú acabas de citar algo que en verdad en política me asusta. Primero salvar la vida y después pagar las deudas. Eso es la lógica. Eso es el orden de que todo un buen gobernante debe tener. Primero es gobernar y administrar por el bienestar de su pueblo y después el tema de honrar sus deudas, que sin desconocerlas debe de establecer prioridades. El tema es no tan drástico, el tema es hacer un proceso en que no se llegue a esta disyuntiva. Por el momento que la tengas, yo no dudaría de presidente saber cuál escojo. Lo que sucede es que esa disyuntiva no existe. Si es que es la misma falsa disyuntiva que se habló en la pandemia, que sea primero la vida y después los ingresos, y después del trabajo. Si es que no trabajo, no produzco, y si no produzco, no tengo vida. Entonces no hay esa disyuntiva, no podemos separar las cosas, esas son esas falsas dicotomías que son muy útiles en política. Venden mucho, son muy vendedoras, pero es que no podemos separar lo uno del otro porque no podemos darle bienestar a la población si es que bloqueamos el financiamiento y el Estado no tiene cómo invertir, no tiene cómo construir hospitales, no tiene cómo construir carreteras. ¿Cómo le puede decir un gobernante de ese tipo que está preocupado por el bienestar de sus ciudadanos? No, no lo está haciendo, está empeorando el bienestar de los ciudadanos. Por eso es que la responsabilidad nunca está en conflicto con el bienestar de los ciudadanos. Hay que ser responsables como único mecanismo por trabajar por la vida de los ciudadanos, para mejorar la vida de los ciudadanos.
La irresponsabilidad siempre deteriora la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso es que esa dicotomía, al final del día es una falsa dicotomía, decir la vida o la deuda. La única elección que podemos hacer es las dos, responsabilidad, porque si es que no mejoramos, si no actuamos de manera responsable en el manejo de las finanzas públicas, lo único que vamos a lograr es deteriorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y la prioridad de un gobierno tiene que ser mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso se logra solamente con responsabilidad y con una visión de largo plazo, que eso es la otra que no existe. Nuestros gobernantes lamentablemente tienen una visión miope, no ven más allá de las siguientes elecciones. El mundo para ellos es como que si se acabara después de las siguientes elecciones. Entonces, ¿qué hacen? Maximizan el corto plazo, gastar como locos, que viva la fiesta, en el corto plazo se siente como que hubiera bienestar, pero esa es la política del pan para hoy, hambre para mañana. Y el día de mañana, cuando esos gobernantes se van a sus exilios dorados por las Europas, en el quedamos nosotros los ciudadanos a pagar todas sus deudas. Eso no mejora la calidad de vida de los ciudadanos, eso destruye calidad de vida de los ciudadanos. Lo que estamos viviendo ahora, la penuria del ajuste económico, es la consecuencia de esa visión cortoplacista, del viva el corto plazo en la bonanza, para después tener que pagar todos sus endeudamientos y sus farras. Eso es lo que tenemos que superar. La única manera de hacerlo es sostenibilidad, que en otras palabras significa ser responsables hoy, mañana y en el futuro. Ser responsables en el tiempo es lo único que permite maximizar en el tiempo el bienestar de los ciudadanos, porque no nos interesa vivir mejor, muchísimo mejor hoy, para el día de mañana morirnos de hambre. Eso no es trabajar por los ciudadanos. Necesitamos trabajar por los ciudadanos logrando maximizar el bienestar ciudadano en el tiempo, hoy, mañana y en el futuro. Y según tu criterio, este gobierno está siendo responsable en el manejo de la cosa pública. Está siendo responsable y le ha tocado el papel muy ingrato de solucionar los problemas creados por otros. Entonces es el ciclo de la política ecuatoriana que no termina nunca. Vienen gobiernos irresponsables, populistas, que coinciden durante la bonanza, gastan la plata aceleradamente, nos endeudan, aplausos, los mejores gobiernos de la historia, se acaba la bonanza y dejan para el siguiente el trabajo ingrato de poner en orden las cuentas, que es un proceso que aplican abucheos, que la población, hay un deterioro en la calidad de vida, destrucción de empleos, todo lo que implica un ajuste económico, que es doloroso económicamente, socialmente y muy costoso políticamente. Y todo esto solamente sirve para que empecemos el ciclo nuevamente, porque los gobiernos que les toca el trabajo ingrato de poner en orden las finanzas públicas y la economía en general van a ser los más detestados de la historia, y la población elegirá nuevamente al siguiente irresponsable que coincidirá, una vez que ya está la economía en orden, iniciará el nuevo ciclo de irresponsabilidad que nos llevará a futuro a una nueva etapa de ajuste económico. Esa es la realidad, ese es el ciclo perverso de que el Ecuador no logra salir y que repite una y otra vez, porque en las finanzas públicas ese cortoplacismo hace que los gobernantes solamente piensen por el tiempo que están en el poder y no piensen en la escala de tiempo que deberían pensar, que es de la vida de los ciudadanos, y que deberían pensar no solo ya en esta generación, deberían estar pensando en las futuras generaciones. ¿Cómo hago que las siguientes generaciones vivan mejor? Pero esa no es una preocupación a nivel de los políticos que están pensando cómo gano las siguientes elecciones, y la única manera de hacerlo es siendo irresponsables. Enrique San Martín continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. ¿Cómo está, economista? Escuchándolo atentamente y me ha hecho reflexionar. Efectivamente, en Ecuador no hay cultura económica y más allá de eso, no ha habido un compromiso político, al menos en materia económica. ¿Y por qué por qué pongo como antecedente esto? Porque veo el caso de aquí, de nuestros países vecinos, como Chile, por ejemplo. Ellos se han mantenido con ideologías de derecha, izquierda, bueno, ahora los últimos, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet. De derecha, Piñera es un hombre conocido de derecha, un empresario, multimillonario. Y Michelle Bachelet, pues una persona de izquierda. Y usted ve cómo han ido periódicamente cambiando sus ideologías de acuerdo a la votación del pueblo, pero el esquema económico no se toca. Y puedo ponerle también otro ejemplo como en el caso de Bolivia,
Y tal es así que frente a esa desgracia económica que vive hoy en día Argentina, que jamás pensé verla, cómo se encuentra, con una hiperinflación, creo que está entre las 3 o 4 más grandes del planeta, por Dios. Y entonces Bolivia resulta que la moneda tiene mucho más poder adquisitivo que el peso argentino. Y entonces yo digo, ¿por qué tanto en Chile como en Bolivia hay esa cultura económica, o si usted lo quiere definir como ese compromiso del mandatario de legislar, bueno, como lo ha prometido en campaña, pero sin tocar el esquema económico o no hacerle tantas variaciones o respetar a su antecesor en la propuesta económica, hacer unas cuantas correcciones, rectificaciones, pero no cambiar sistemas económicos como lo hemos venido experimentando en el Ecuador? Su apreciación, economista. Bueno, el tema de fondo son las instituciones. Los países que logran salir adelante son aquellos que logran tener instituciones sólidas, instituciones fuertes, y las instituciones sirven precisamente para limitar a esos gobernantes irresponsables, pero también para limitar a aquellos gobernantes magníficos. Las instituciones limitan a todos. Es decir, la institución es darle esa seguridad del rumbo que va a seguir una sociedad, porque es una sociedad de leyes, en donde no importa lo que quiera hacer el caudillo de turno, sino que lo que importa es lo que digan las leyes. Y ese tipo de intervención en la sociedad permite generar bienestar. Es una intervención que da certezas en la vida social. ¿Cuál es la alternativa? Sociedades de caudillos. Eso es lo que tiene el Ecuador, en donde el caudillo puede refundar el país a su antojo cada cierto tiempo. Eso es lo que vivimos, la refundación del país. ¿Cuántas veces hemos refundado el país para simplemente seguir agravando los problemas? Y cuando lo que tenemos que buscar es hacia un gobierno de instituciones, es decir, no de personas, no de caudillos, sino de leyes. Y ese proceso es lo que permite que eventualmente países como, por ejemplo, los países europeos, en esos países se suman gobernantes de todos los colores, desde gobernantes socialistas, de extrema izquierda, de derecha, de extrema derecha, etcétera. Hay de todos los colores. Y sus ciudadanos no se ponen nerviosos, no dicen aquí tengo que salir volando de este país porque de repente me van a confiscar, me van a perseguir. Eso no existe. Y así es como tiene que ser. Y eso sucede solamente cuando uno tiene instituciones sólidas que den esas certezas en el manejo del aparato público. Y eso se logra a través de la creación de este gobierno institucional, a través de las leyes y de las instituciones, cerrando cada vez más el espacio para ese gobierno de los caudillos, que solamente genera incertidumbre en la vida de los ciudadanos y que además genera muchísimo daño porque destruye bienestar, ahuyenta inversiones y termina al final del día destruyendo calidad de vida de los ciudadanos. Una pregunta de mi parte antes de darle paso. Bueno, en todo caso, la bienvenida al ingeniero Jaime Rodríguez. Jaime Velázquez, perdón. Estaba pensando en la pregunta, abogado Cepeda. Economista, usted ha señalado un punto importante aquí, son las instituciones. Y obviamente quienes hacen las instituciones son los hombres. Y las leyes, en algún momento dijeron que teníamos una constitución que en algún momento la compararon con la constitución de España, con la constitución chilena, haciendo referencia a que estaban bien elaboradas, tenían todas sus leyes, pero sí nos viene preocupando desde hace mucho tiempo que las leyes existen. No podemos hacer más leyes porque creo que este país es el que más leyes ha elaborado, ha propuesto, incluso hasta creo que batimos un récord en cuanto a elaboración de leyes, pero a la hora de aplicarlas, como usted bien señala, es cuando fallamos. Pero ¿por qué es esto? Es la falta de compromiso, dejar a un lado la visión de país y hacer prevalecer los intereses personales. Eso es egoísmo. Pero ¿por qué también el pueblo no reacciona cuando está frente a una urna o en el momento de votar? ¿O acaso sabemos que ya no hay cultura política en el Ecuador? Nunca la hubo. Porque usted refirió hace un momento que en este país siempre se han manejado caudillos. Y concuerdo con usted.
Pero ¿y cómo cambiamos entonces esa mentalidad de economista? Bueno, primero no es un tema de que necesitamos ser más altruistas. Aquí yo tampoco veo que haya un conflicto entre que el egoísmo que se quiere condenar no es un problema de egoísmo, porque al final del día el autointerés es el motor de la actividad económica. Por el autointerés es que el panadero vende pan, no es porque sea altruista y por eso quiere darnos pan a todos, no, es por su autointerés de poder sostener a su familia, que él todos los días se levanta a producir el pan y a ofrecernos pan y tenemos la disponibilidad de ese recurso. Entonces, aquí no está, el problema no es que la gente busque su autointerés, está muy bien, la gente tiene que buscar su autointerés y ese es el motor para el crecimiento económico, para la prosperidad, porque la única manera de lograr el beneficio propio es sirviendo al resto. En una economía basada en relaciones voluntarias, yo no puedo obligar a nadie que me compre mi producto. La única manera de que me compren mi producto es si mi producto les sirve, les ayuda a solucionar alguna necesidad. Entonces, yo no cuestiono de ninguna manera, no creo que es un tema ni de egoísmos ni de altruismos, es un tema de la capacidad que hemos tenido como sociedad y los valores que hemos tenido como sociedad para poder aceptar la legitimidad y la autoridad que debe tener la ley. Lamentablemente somos una cultura que viene históricamente viene de los caudillismos, de personas fuertes, y además que pide caudillismos, que es lo que estamos buscando ahora nuevamente, que venga un gobernante de mano dura, que acabe con la delincuencia. Nuevamente, estamos pidiendo un caudillo, y creemos que el caudillo va a solucionar nuestros problemas, cuando lo que tenemos que trabajar como sociedad es mejorar la estructura institucional para hacer respetar las leyes. Otro tema importante que mencionabas, no es cuestión de tener más leyes. Yo creo que tenemos exceso de leyes, leyes basura en gran cantidad. Necesitamos simplificar, tener menos leyes, pero tener instituciones más fuertes que se respeten, que se haga cumplir esas normas, ese marco institucional de intervención y reducir el espacio de intervención que puede tener el caudillo, porque como digo, al final del día las sociedades que prosperan son aquellas que logran crear certidumbre, porque hay un entorno que se respeta, que los ciudadanos reconocen su legitimidad y su autoridad, y de esa manera la intervención en la sociedad es a través de instituciones y de leyes y no a través de caudillos. Una última pregunta, economista. De cara a las elecciones en Brasil, ¿cree usted que votar por Lula o votar por Bolsonaro de alguna manera marcará una tendencia ideológica en los países de América Latina y concretamente de América del Sur? Yo creo que al final del día estamos en un entorno, toda la región, un entorno muy complejo, un entorno en donde ya hemos vivido un proceso de ajuste por un buen tiempo, y eso puede ser que traiga un impulso para que se produzca un efecto de péndulo, que acusen a los gobiernos que aplican la responsabilidad fiscal, que hacen esa tarea ingrata que mencionaba de poner en orden, las economías, y que más bien los votantes se vayan hacia el populismo, hacia aquellos gobernantes que les ofrecen bajarles del cielo y las estrellas. La realidad es que al final del día esos gobiernos se van a enfrentar con la misma realidad que tienen los gobiernos actuales, que es la compleja situación externa e interna, un entorno muy complejo a nivel internacional, y al final del día ese populismo no va a tener la cabida para prosperar como fue durante 2007-2008, en donde los países de la región vivieron una gran bonanza de los commodities. Ahora las condiciones son distintas. Entonces volverán esos populistas, yo creo que van a volver, es muy probable, pero van a desenmascararse sus malas políticas, porque el entorno actual no da cabida para que esa irresponsabilidad rinda frutos. Van a estar limitados por unas realidades locales e internacionales que no les son favorables a ningún gobernante de ninguna tendencia, y van a tener que dedicarse a gobernar en la escasez. Esa va a ser la realidad. Entonces no creo que sea fácil decir que en este momento van a venir gobiernos o de izquierda o de derecha. Yo creo que sí, lo más probable es que vengan gobiernos más hacia lo populista, eso va a ser el futuro, de corto plazo, como reacción de rechazo a los gobiernos que les ha tocado enfrentar la situación económica compleja, el ajuste económico.
pero de ninguna manera vamos a poder pensar que ese populismo va a ser exitoso como lo fue en el pasado, porque las condiciones han cambiado y ya los recursos no existen, estamos en una situación muy estrecha, y por más que quieran hacerlo, van a tener que enfrentarse a una realidad económica que no pueden obviar, que es una situación compleja a nivel económico, nacional e internacional. Alberto, agradecerte por la entrevista. Siempre sacaré la misma conclusión, que el problema de este país es político y no económico. Cuando los políticos piensen en el buen negocio que es administrar bien un país, ojalá que lo haga, aunque sea por negocio, pero no lo hacen ni por interés ni por negocio. Bueno, por negocio individual es a lo que me quería referir por parte de ellos. Hablo por negocio global para su país y su gente. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Un placer. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Ya le hemos dado la bienvenida a Jaime Velázquez.